Conmigo van a tener una clase de consultas que vamos a ver si se corta. Vamos despacio, entonces. Para mí acá no, pero bueno. Le decía, consulta antes del parcial, que la idea sería, si fuera el 24, cosas administrativas, no hemos dicho nada. Ahora me escuchan bien. Profe, se le corta un poco. ¿Cómo? Que se corta cuando está hablando. Bueno, bueno, vamos a hablar más despacio entonces. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a tratar de hacer una clase de consulta. El 24 o el 28. Bien. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Yo estoy hablando pausado, no sé si era eso, pero esperemos que no. Por ahora no, profe. Y bueno, vamos a empezar. ¿Alguna pregunta con lo que dijimos hasta ahora? Solamente el tema administrativo estuvimos viendo. Bien. Bueno, cualquier cosa que se les corte mucho me avisan, ¿sí? Vamos a empezar a ver el tema de álgebra de Boole. Tiene un amigo. Vamos a poner la pantalla. Bien, ahora sí. Vamos a ver un poco la pantalla y después vamos a ver un apunte. ¿M? Bueno, si se acuerdan de la primera clase, no sé si se acuerdan, dijimos que nosotros teníamos un circuito electrónico que, como cualquier sistema físico, tenía entradas que llamamos entradas o excitaciones. Y este circuito me da una o más salidas, en este caso me pone una sola salida, Z. Bueno, primero, entonces acá, a través de este circuito, primero definimos un sistema físico, después definimos un circuito electrónico y acá definimos, no sé si se acuerdan, las entradas y salidas, si eran analógicas o eran digitales. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, después de eso, todas nuestras señales son digitales. ¿Sí? Bien. Y dijimos que, de acuerdo a cómo era esta salida en función de las variables de entrada, en este caso vamos a poner ABC, cómo era este circuito respecto de cómo dependía de las variables, los circuitos se dividían en
combinacionales y secuenciales. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿O no lo dimos esto? Sí, la primera clase. Bien, nosotros vamos a ver solamente combinacionales, ¿sí? ¿Qué son combinacionales? Son los circuitos cuya salida depende solamente del valor de las entradas, de ninguna otra cosa, ¿sí? Porque hay circuitos que tienen memoria, que dependen también del valor de las entradas, pero también dependen de una secuencia, por eso se llaman secuenciales, de qué pasó antes. En el caso en el que vamos a empezar a ver nosotros, no, el circuito depende solamente de las entradas, ¿sí? Por ejemplo, un circuito sumador, que ya hemos visto algo con las tablas de verdad que vimos, ¿sí? A, B, y este circuito va a tener una salida y un acarreo. Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, estas dos salidas, que van a ser directamente función de A y B, dependen solamente de A y B. Y el carry también. Sí, dependen. Entonces, estos son circuitos combinacionales. Bien, como estamos hablando de señales digitales y que las señales digitales pueden tomar solamente dos valores, yo puedo, en el caso de este circuito, saber el comportamiento directamente del circuito si yo hago lo que se llama la tabla de verdad, que ya lo han visto en lógica esto, que es una tabla donde tengo todas las combinaciones posibles de las variables de entrada, en este caso vamos a ver 3, ¿sí? Y el valor que toma z, la salida, o f. Como tengo tres variables independientes, a, b y c, vamos a cambiar de color. ¿Cuántos valores, combinaciones posibles tengo? A ver si no hay alguno que no esté dormido. 8. Muy bien, 8, que van desde 0, 0, 0, bueno, vamos a escribirlas todas, 0, 0, 1. Bueno, lo hago así, ya todos saben cuáles son, pero lo vamos a hacer porque 8. Bien, y la salida Z va a tener un valor definido, a 0 o 1. Bien, ¿de qué va a depender? Y va a depender de lo que haga el circuito o de la especificación del circuito que yo quiero hacer. Si yo quiero diseñar una alarma, y por ejemplo A, B y C puede ser sensores que hay en dos ventanas y una puerta, en dos puertas y una ventana, no sé. Uno un sensor en movimiento y el otro son, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra. Eso va a hacer que Z tome un cierto valor. O sea, va a depender de la especificación del problema. Vamos a poner cualquier cosa. Bien, la idea ahora es poder escribir, llegar a una conclusión, o sea, escribir cómo es Z en función de las variables de entrada, en este caso A, B y C, que hacer una función lógica, porque después voy a trabajar con esa función, y esa función es lo que finalmente me va a permitir armar el circuito. O sea, cada una de esas operaciones son dispositivos que se compran en una casa electrónica, vienen integrados en esas cosas, integrados negras con patas que parecen cucarachas, ¿sí? Bien, bien. Ahora, ¿cómo escribo Z en función de ABC? Bueno, tengo dos formas.
o fijarme las combinaciones de la entrada, que serían estas tres, que hacen a la función 1 la salida, o fijarme las combinaciones de entrada que hacen la salida 0. Si me fijo en la salida que hacen 1, acá me está diciendo que para que la función valga 1, A tiene que valer 0, B valer 0 y C 1. ¿Están de acuerdo, no? O la segunda me dice que A tiene que valer 0, B 1 y C 0. O la última, que A valga 0, B valga 1 y C valga 1. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí, profe, si quiere. Bien. Que son estas tres combinaciones. Bien, eso escrito en forma eh, coloquial sería Z igual a. Si miro la primera, ¿cómo puedo definir en una variable literal que A valga 0? ¿Cómo se les ocurre? Que lo puedo escribir en una ecuación. No puedo poner un 0. Tengo que escribir una expresión de A. ¿Cómo puedo escribir que haga 0, B0 y C1? B valga 0. Bueno, fácil. Digo, A negado por B negado y C sin negar. Este es el primer, ¿me acuerdo? O A negado, B sin negar, C negado. O la última, A negado, B sin negar y C. Este es este término y este es este término. ¿Me siguen? Esto está escrito como lo que se llama suma de producto. Porque fíjense que cada término es un término producto. Están las funciones multiplicadas y todas están relacionadas con una suma, que son estos signos acá. Yo en realidad empiezo al revés, a dar el tema. Después vamos a definir qué es suma y producto. ¿Mm? Bien. O, vamos a usar fucsia, no, azul vamos a usar. O puedo escribir la función buscando las salidas que hacen 0. Pero en ese caso, las variables no van en su verdadero valor, sino van en su valor negado. Vamos a escribirla, vamos a poner g, otra función. Este primer término, donde a, b y c vale 0, este acá, este, marco así, se escribe como término suma, y en este caso van, si las tres están en 0, van con su valor negado. Pues sería este, por, me queda a negado, más b, vamos a cambiar de color así. Fucsia ahora. Este término en fucsia
A negado más C. Vamos con otro color. Este término sería negado más B negado y por último este término de sumas. Bien, pregunta. Vamos a ponerlo en otro colorcito, verde clarito. ¿Cómo es la función z con la función g? ¿A alguien se le ocurre? ¿Hay alguna relación? ¿Son iguales? ¿No son iguales? Eh, Profe, Son en los inversas. paréntesis es lo que hace que se niega toda la... La función, sí. Ah, gracias. Después, después vamos a llegar ya. Pero bueno, la pregunta ahora estamos en la parte matemática. ¿Qué relación hay entre z y g? ¿Son la misma función? ¿Son parecidas? ¿Una es la inversa a la otra? ¿Qué les parece? Bueno, yo se lo voy a decir. Vamos a ponerlo acá arriba. Se llaman funciones equivalentes. ¿Por qué? Porque las dos equivalentes, las dos respetan o las dos salen de la misma tabla de verdad. O sea, son como si fuera la misma función escrita de forma distinta. ¿Se entiende? Yo puedo pasar con operaciones matemáticas de G a Z o de Z a G. Es la misma función escrita en dos formas distintas. Bien, dicho esto, fíjense que en cualquiera de las dos, sea un término producto o sea un término suma, en cualquiera de las dos tengo todas las variables independientes. Negadas o sin negar, no importa, pero tengo todas las variables independientes. Cuando pasa eso, se dice que cualquiera de estas dos funciones están escritas en forma canónica. Canónica, ¿sí? Y acá abajo, a cada término, producto, o sea, un término como este, se le llama mini término. Y a cada término suma, como lo que está en la función g, se le llama maxi término. ¿Vamos? Quiere decir que, por ejemplo, centrarnos en z, en esta. En vez de escribir, ahora está inestable. Bien, en vez de escribir esta forma así con todas las variables, yo ya sé números binarios. Yo sé que este corresponde al 0, este al 1, este al 2 en decimal, ¿no? Este al 3, así hasta este el 7. Quiere decir que yo esto lo podría escribir como la sumatoria de los militérminos y me fijo cuáles son 1. Es el 1,
es el 2 y es el 3. Y escribo en forma más sucinta todas estas variables negadas. Y esta, la de abajo, G, una acá arriba, G, yo la podría escribir como la productoria de los maxitérminos y me fijo lo que hacen 0. 0, ¿cuál viene? 4, 5, 6 y 7. Fíjense, fíjense que lo que no es maxitérmino es minitérmino. Bien, dicho esto, esta introducción a funciones lógicas, la pregunta es, hasta acá hablamos de tabla de verdad, como de la tabla de verdad sacamos las funciones lógicas que pueden estar escritas. En el caso de que escribimos C, ¿sí? La pusimos como sumatoria de minitérminos porque es una suma de productos. Y en el caso de G, la escribimos como un producto de sumas y a cada término canónico le llamamos maxitérmino. Acá arriba está escrita como productoria de maxitérminos y acá como suma de minitérminos. ¿Sí? Una son dos formas de escribir distintas la función y hasta ahí llegamos. ¿Alguna duda hasta acá? Es importante que pregunten si tienen alguna duda, porque esta es la introducción a esta parte. Yo me perdí en lo de Maxi. Bueno, vamos de nuevo. Yo puedo escribir la función buscando las combinaciones de las variables de entrada, que las combinaciones de las variables de entrada que me hacen 0. Si yo escribo tomando las combinaciones de las variables de entrada que me hacen la función 0 como producto de sumas. Cada término, yo no quiero borrar, esto es muy engorroso, todo como está escrito, pero no quiero borrarlo por algo sencillo. Ahora vamos a ver. Entonces, cada término suma se le llama maxitérmino, cuando lo escribo por ceros. ¿Sí? Y si escribo esta ecuación G en forma más sucinta, la puedo poner como la productoria, porque son productos. Acá hay un puntito, ¿lo ven, no? Acá, en azul. La pongo como la productoria de los maxitérminos 0, 4. ¿Por qué? Porque a cada término este suma se le llama maxitérmino. No sé si contesté tu duda. Sí, un poquito sí. Bien, igual ahora vamos a ir adelantando más y se van a dar cuenta. Bueno, yo ya tengo escrita la función. Quiere decir que si yo puedo ir a una casa electrónica, cualquiera, no le vamos a hacer publicidad ninguna, pero, y decir que me vendan, acá estoy en amarillo ahora, me vendan dispositivos que hagan esto o que hagan G, ¿sí? O sea, dispositivos que multipliquen, sumen y inviertan, yo puedo armar directamente este circuito y funciona. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, si un tipo me garantiza que me vende algún dispositivo que suma, multiplica y invierte una variable, yo esto lo armo como un mecano y tengo un circuito que funciona. O sea, vamos, si yo consigo
tener un bloquecito. ¿Sí? El primer, vamos a esperar. Bien. Este circuito que multiplique que el primer término es A negado, B negado, C. Segundo es A negado, B, C negado. Esta función, ¿eh? Y el último es ABC. No, A negado, BC, ¿no? Sí. Con esto que multipliquen y a su vez la salida de esto, lo llevo a un bloquecito que sume, está acá. Ya la armé. ¿Se entiende? Acá ya armé Z, ya implementé la función. Ya esto puedo en mi casa. Después tengo que ver cómo hago A, B, que serán señales que dijimos en una puerta, lo que sea. Y esto puede alimentar, no sé, una alarma, una bocina. Cuando se da alguna de estas condiciones en uno, Z suena. ¿Cómo se implementa? Bueno, tendríamos que saber un poquito más de electrónica, pero no importa, se puede hacer. ¿Hasta acá me entienden lo que digo? Sí, Bien. Ah, bien. ¿Qué tiene que ver el álgebra de Boole con todo esto? Bien. Estas funciones, fíjense que la función en forma canónica es la peor forma que la puedo tener, porque es más grande que esta función, imposible. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero buscar como cosa lo más chica posible, lo más sencilla, que consuma la menor potencia y que sea lo más económico. Entonces, yo podía encontrar un circuito o encontrar una función Z que sea más chiquita que esta, que tenga menos términos y menos variables que esto en cada término, sería un golazo, porque yo gastaría muchísimo menos. Ya no tendría que tener tres bloquecitos que multipliquen y uno que sume. Por ahí con dos bloquecitos que multipliquen y uno solo que sume, funciona. Y en vez de tener cada bloquecito que le entren tres variables, por ahí le entran dos. Y eso es más económico, más chiquito y gasta menos plata. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende, no? Pero yo qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar funciones equivalentes. ¿Por qué? Porque tiene que ser funciones que respeten la misma tabla de verdad, pero que sean más simples, que sean funciones más chiquititas. Yo en realidad estoy buscando la más chiquita de todas, que se llama la función mínima. Bien, y para eso, en electrónica digital, usamos el álgebra de Boole, que ahora vamos a empezar a ver en forma más prolija, en forma más prolija, desde una, como siempre, a ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Vamos a compartir esto. Bien. Entonces ahora sí vamos a ver unas diapositivas. Cuando se corte nos conectamos de nuevo y vamos a ver si yo puedo desde acá. Voy a poner. Bueno, vamos a seguirla desde acá.
Eh, bien, acá vamos a empezar a ver unas definiciones. Se llama álgebra de Boole, bueno, porque la desarrolló un matemático inglés que se llamó George Boole, que vivió más o menos, o el álgebra desarrolló más o menos en 1850, ¿sí? O sea, siglo XIX. ¿Está bien? Sí. Mediados del siglo XIX, alrededor de 1850. El tipo era un matemático. El tipo nunca se le ocurrió, ni lo habrá pensado, que esto se iba a aplicar después en electrónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este álgebra de Boole? Bueno, define herramientas, elementos y operaciones binarias, ¿m? Que me permite obtener comportamiento binario e implementar funciones lógicas. Comportamiento binario sería lo que vimos en la tabla de verdad, e implementar la función lógica es armar el circuito una vez que yo tengo la función eh, desarrollada, o la función que sacamos, que es la famosa Z y G nuestra. Bien, y acá habla que es un esquema de razonamiento lógico que requiere de postulados o axiomas básicos. Ustedes saben que un postulado, un axioma, es todo aquello que yo no discuto. Cualquier álgebra, la que nosotros usamos, que es la de Euclides, desarrollamos postulados que se dan por ciertos y no se discuten, no se demuestran nada. Esos son los axiomas. Ya se nos corta y nos conectaremos nuevamente. Y de los axiomas y de los postulados, nosotros sacamos o definimos una serie de leyes o teoremas que esos sí se demuestran, ¿sí? Tienen demostración y todo lo que vieron en el álgebra común. Bueno, acá es lo mismo que les dije acá. Bien, y acá el álgebra de Boole establece relaciones y operaciones. Un segundo que se me borró la presentación y bueno, podemos seguir charlando. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna, ¿no? Es Por ahora fácil. ninguna. Bueno, qué bueno. Esperen que... Ah, esta no es. Bueno, vamos a proyectar otra cosa porque esta, bueno, después cuando muchos la leen, este es un PowerPoint que está en el campus. Lo que pasa es que no lo puedo abrir como con diapositivas, ese es el tema. Bien, entonces vamos a abrir otro. Bien, después lo busco y lo veo. Bien, esto es lo mismo que está y está más prolijo también. Todos estos apuntes están en el campus, ¿sí? Bien, entonces vamos a usar este PDF. Bien, bueno, analizar el concepto de sistema digital, bueno, esto fue lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Y bueno, y acá es lo que yo le estaba explicando. El álgebra define un conjunto de elementos. George Boole, Ben, 1854, ¿sí? Bien, presentó su álgebra y en más o menos en 1904, este tipo, John Huntington, ordenó este álgebra en postulados, que son llamados los postulados de Huntington, ¿sí? De ahí en más, esto de Claude-Shannon lo vamos a ver después. Bueno,
el álgebra de Boole, ¿para qué lo introducimos? Bueno, como les dije, para poder hacer los circuitos más chiquititos. Bien, entonces acá dice el álgebra de Boole, la estructura algebraica definida por un conjunto de elementos y define las dos operaciones que nosotros ya vimos, la OR y la AND, que en general coinciden con la suma y el producto en el álgebra que nosotros estudiamos, que es el álgebra de Euclides. ¿Sí? Dice acá, aparte tenemos una tercera operación, que es el inversor, que acá se llama NOT. ¿Sí? Entonces, estas tres operaciones son las que define el álgebra de Boole. La OR, que sería la suma, la AND, que sería el producto, y la NOT, que sería el inversor. ¿Mm? Bien, también en el álgebra de Boole aparece el principio de dualidad, que el principio de dualidad está en infinidad de sistemas físicos y matemáticas que vemos. En este caso, si yo intercambio el operador OR con el AND y en la operación cambio unos por ceros, se sigue verificando cualquier ecuación. Eso igual ya lo vamos a ver más adelante, simplemente para que lo sepan. Bien, sigamos. Bien, y acá empiezan este, las, los axiomas o los postulados, ¿sí? Que son muy parecidos a los que vimos. Van a ver que el otro apunte, el que está en el PowerPoint, cuando lo abran en su casa, van a ver que por ahí los postulados son distintos y los teoremas no distintos, pero por ahí lo que está como postulado en uno, acá está como teorema, eso no hay problema. En muchos libros lo van a encontrar. Hay tipos que ponen los postulados como teorema, teorema como postulado, pero unos salen del otro, con lo cual, bien, como todo álgebra, tenemos una ley conmutativa, ¿sí? Tanto para la AND o para el producto como para la suma. Eso ya lo vieron en todas las materias que han visto en el colegio secundario y ahora en la universidad. Ojo con esta, que la distributividad es un poquito distinta. Esta, ya la conozco, esta sí la aplicamos todos. Esta es la distributiva del producto respecto de la suma. ¿Sí? Que da esto. Esto ya se lo enseñó la maestra, creo, en primario. Pero ojo que en Boole, lo voy a poner en rojo, en Boole también existe esta que no existe en el álgebra común nuestra, que es la distributiva de la suma respecto del producto. ¿Lo ven, no? Esto no existe en el álgebra común nuestra. Bien. Identidad, que en realidad sería los elementos neutros, ¿sí? El 0 y el 1 serían el neutro de la suma y el neutro del producto. Esto no sería otra cosa que el elemento opuesto, que lo tienen en todo álgebra, opuesto, ¿sí? Obviamente, esto es anegado y esto es anegado. A más anegado me da 1, A por anegado me da 0. Fíjense que esto también tiene que ver, el primero que da 1, tiene que ver con la unión cuando ustedes vieron conjuntos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de teoría de conjuntos en la primaria? Bueno, y este de acá abajo, tiene que ver con la intersección. Si yo hago A intersección del complemento, siempre me da, en realidad en teoría de conjunto me da el conjunto vacío.
¿sí? ¿Me siguen, no? Esto es álgebra de primer grado. Bueno, y acá aparecen después los postulados. En realidad van a ver que yo tengo 6 postulados en el PowerPoint, acá puso 4 nada más. Este apunte lo hizo Jorge Schbuch, pero bueno, es un amigo. Bien, y acá aparecen los teoremas, que son los que vamos a usar para eh, simplificar funciones. Por ejemplo, esto, idempotencia. Si yo sumo una variable con la misma variable, me da esto. Quiere decir que, ojo, que acá en bool, 1 or 1 no es una suma algebraica, es una suma lógica, me da 1. No me da 1, 0 como sistema numérico, ¿se entiende? Pero esto es una suma lógica. Y en su conjunto, el sistema numérico lo que éramos sumas aritméticas. ¿Sí? Bueno, acá está, no nos vamos a meter acá abajo, está la demostración de este teorema. No nos vamos a meter. A ver, sí. A por A igual a A, bueno, la existencia de elementos nulos, ojo que acá en bool, cualquier cosa más 1 siempre me da 1. Y cualquier cosa por 0, obviamente siempre da 0. O sea, acá es independiente del valor que tenga A. Seguimos, esta es importante, no la vamos a ver hoy, pero esta, que si yo agarro una variable y la niego 2 veces, me da la misma variable. Esto se llama teorema de absorción. Fíjense que este de acá, A más A por B es igual a A. ¿Sí? Yo puedo decir que acá saco factor común A, ¿están de acuerdo, no? Y acá me va a quedar 1 más B. Bueno, ¿sí? Cualquier cosa más 1, lo vimos, es 1. O sea, me queda A por 1. Y cualquier cosa por 1 es cualquier cosa. O sea que entonces esto me da A. Se ve, ¿no? ¿Lo ven? Hola. Sí, Bueno. Y estas son, papitas valor, la asociatividad, ¿sí? Acá con los paréntesis, esto ya lo saben todos, ya lo vamos a pasar rápido. Bueno, y acá aparecen estas cosas que están a la derecha, las vamos a definir en un ratito, ¿sí? Y las leyes, las famosas leyes de De Morgan, que esto sí vamos a usar hasta el parcial, que son estas, ¿sí? O sea, si yo tengo una suma, acá hay para 2 variables, pero yo la puedo hacer para las variables que quiera. Si yo tengo una suma de todas estas variables y esto lo niego todo como dice Sabina, esto es lo mismo que hacer cada variable individual negada multiplicada. Y por otro lado, voy a poner acá, si yo tengo todas las variables multiplicadas y las niego todas, esto es igual a hacer cada variable individual sumadas. ¿Sí? Acá está para I B,
pero se puede extender a cualquier cantidad de variables. Bien. A ver qué nos hay acá. Bien. Cada operación que vimos, suma lógica, producto lógico, inversión, yo le dije que se pueden hacer con dispositivos que se compran, ¿sí? Bien, esos dispositivos que se compran se llaman compuertas, que es lo que está dibujado acá a la derecha. Y vamos a ir definiéndolas. Antes de ver este problema que posiblemente lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿sí? Bien, la primera compuerta que vemos es la compuerta, el inversor, que se dibuja así, ¿sí? Esta es la entrada y la salida es la misma variable invertida. La tabla de verdad es esta, obviamente tiene solo una columna, que A sería la variable independiente, A negado sería la variable dependiente. ¿Se entiende, no? De este lado tengo la entrada, de este lado tengo la salida. Se ve, ¿no? Sí, sí. Bien, la analogía con la teoría de conjunto sería el conjunto A y su complemento, que sería lo que está dibujado en verde acá, esto. ¿Sí? Y un negador sería un pulsador normalmente cerrado, que después que en un ratito lo voy a explicar, que es un pulsador como los que vieron como las llavecitas que veíamos en circuitos eléctricos, es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que este es normalmente cerrado, que después vamos a explicar qué es por ahí hoy, ¿no? Bien. La segunda compuerta es la compuerta OR, que me permite hacer la función OR, ¿sí? Esta. Bueno, esta compuerta se dibuja así como una media luna, ¿sí? Las entradas son A y B, y las salidas, esto sería Z, es igual a A más B negado. Su tabla de verdad es esta. Si yo hago A suma lógica con B, me da 0. A suma lógica 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, y como todos sabemos, 1 OR 1 o 1 suma lógica 1 o 1 más 1 en bool me da 1. La analogía con la teoría de conjuntos es la unión, ¿sí? Y con interruptores eléctricos, fíjense que acá tengo lo mismo que las llavecitas que vimos en los circuitos nuestros. Para que la lámpara se encienda, tiene que estar o cerrada A, o cerrada B, o ambas. Se ve, ¿no? Cualquiera de las dos que yo cierre, la lámpara se enciende. O las dos juntas. ¿Se ve o no? Sí, fácil, ¿no? Sí, se ve. Bueno, muy bien. Bueno, la otra compuerta es la que me hace la operación AND o la operación I, que es análogo a hacer Z igual a por B. El dibujito se dibuja de esta forma, ¿sí? En teoría de conjuntos, esto es equivalente a la intersección de dos conjuntos, y su tabla de verdad está puesta acá. Y obviamente, en circuitos eléctricos tienen que ser dos interruptores en serie, porque tiene que estar A y B cerrado para que se encienda la lámpara. ¿Sí? Esto es bastante fácil, ¿no? Es fácil. Sí. Bueno, la NOR
¿m? Que es la inversa de la OR. Vamos, ¿eh? Vamos a buscar la OR. No, me fui de mano. Esta es la OR. Fíjense cómo es el simbolito. Así. Ahora que vemos, cuando veamos la NOR, ahí invierte esto y acá tiene un redondelito. Quiere decir que la tabla de verdad tiene que ser la inversa de esta. Vamos a ver si es cierto. Acá la tienen, ¿ves? Es la misma, nosotros la OR la dibujábamos así. Bueno, esta es igual, pero acá le hacemos un redondelito. Quiere decir que es la igual a la OR o negada. Vamos a borrar esto, queda desprolijo. Obviamente, en teoría de conjuntos, sería el complemento de la unión, los sombreados verdes acá. Y obviamente, como ven acá, la tabla de verdad es lo mismo que la OR negada, ¿no? Bien. La NaN, que es igual a la AN, pero negada. Fíjense que el simbolito es igual, simplemente que tiene un redondelito a la salida. Bien, y después hay dos, que es la XOR o OR exclusiva, que me hace esto. Obviamente que el álgebra de Boole no define esta operación, pero esto es igual a hacer A negado por B más A por B negado, ¿sí? Y es esta tabla de verdad. Fíjense que esta compuerta es importantísima porque me da un 1 solo cuando las dos variables son distintas, ¿sí? Y me da 0 cuando las variables son iguales. Que es lo que se ve acá. Bueno, estos circuitos los vamos a ver después. Fíjense que acá hay un interruptor normalmente abierto y acá hay normalmente cerrado. Pero lo vamos a explicar la clase que viene porque si no, mucha galleta junta. Claro. Bien. Y la XNOR, que es la XOR negada, esta también es muy importante porque fíjense que esta me da un 1 solo cuando las dos variables de entrada son iguales. Con lo cual es muy importante esta compuerta para hacer comparaciones. Si yo quiero comparar si dos cosas son iguales, uso una compuerta como esta, porque justamente me da un 1 cuando las dos entradas son iguales. Bien. Bueno, y esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? No vamos a... Por ahora ninguna. Bien, ahora sí. No vamos a meter más conceptos hasta ahora. Lean tanto el PowerPoint que dice álgebra de Boole, que es el que hice yo, como este que vimos recién, que se llama álgebra de Boole, creo que entre paréntesis dice Fuchs, ¿sí? Lean eso, que llegan hasta compuertas, y ya lo que es circuitos y análisis de circuito y cómo se simplifica, lo vamos a empezar a ver el lunes que viene. Bueno, me quedaron con
Norberto, de juntarse el miércoles, ¿sí? Ahí van a ver, ahí pueden ver, no sé si harán sistemas numéricos o algo por el estilo, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos llegado hoy. Nos vemos el lunes. Bueno, gracias, Buen fin profe. de. Gracias. ¿Alguna pregunta? Chao, profe. Chao. Gracias, chao. Gracias, profe.